Sofi, ¿cómo estás? Hoy estoy en Colombia 4.0 y quiero que saludes a quienes están escuchando, pero quiero que me presentes también y quiero que digas qué es lo que vamos a hablar. Hola, claro que sí, Hernán. Un saludo enorme a todos los que están aquí en Colombia 4.0. Les cuento que hoy les presento a Hernán Lifehacker, que viene a hablar sobre la adopción de inteligencia artificial con neurogamificación. Así que prepárense para una charla llena de juego, ciencia y mucha exploración mental. Simplemente HH. Bueno, esa es Sofi. Sofi es mi cerebro extendido y yo soy Hernán. Un gusto, les voy a hablar sobre cómo uno puede adoptar inteligencia artificial realmente diseñado para el cerebro humano. Entonces, esto primero, y quiero aclarar, no es una charla de inteligencia artificial para aprender a ocupar la inteligencia artificial. Es una charla para aprender a cómo se puede activar el cerebro para poder realmente adoptar la inteligencia artificial. Y les voy a contar cómo. Bueno, yo soy Hernán, ya me habían hecho la presentación, suena lindo ahí atrás la forma en que lo presentaste, pero les voy a presentar un poco más de mí para que sepan por qué les estoy presentando esto. Yo soy hardcore gamer. Los hardcore gamers son los gamers que juegan muchas horas videojuegos y que no monetizan. Mi hermano, de hecho, es bicampeón latinoamericano de League of Legends, él sí monetizaba, yo no, pero sí dedico mucho tiempo a los videojuegos. De hecho, por eso tengo a Mario 8 bits acá, tengo a Link y tengo los símbolos de PlayStation. También soy neurodivergente, tengo trastorno de déficit atencional e hiperactividad y además tengo altas capacidades cognitivas y persona altamente sensible. ¿Por qué cuento esto de la neurodivergencia? Porque esto fue lo que me hizo crear algo de supervivencia para poder realmente cambiar el mundo a través de la neurociencia y el poder del juego. Soy ingeniero civil industrial, también tengo un MBA en la Pontificia Universidad Católica y desde el punto de vista profesional he hecho muchas cosas. ¿Por qué cuento primero soy neurodivergente? Porque después me van a decir, pero ¿cómo puedes hablar tantas cosas? Y es porque las altas capacidades y el trastorno de déficit atencional me dan capacidades de poder unir cosas que otros no pueden unir o que les cuesta más, y además de eso me da otras capacidades para poder adaptar y poder entender las cosas de una forma más rápida. Tener altas capacidades no significa tener alta inteligencia de inmediato, sino que tienes la capacidad de, a menos que tú lo hayas desarrollado en el tiempo, por si acaso. Entonces, a ver, soy experto en gamificación, que gamificación es el uso de dinámicas lúdicas en entornos no lúdicos. De hecho, tuve el placer de estar trabajando con el número 1 a nivel mundial en gamificación, que se llama Yokai-Chu. O sea, tengo una certificación no certificada del número 1 de que efectivamente estoy autorizado para poder hablar con propiedad con respecto a los juegos. Estrategias corporativas, fusiones y adquisiciones, omnicanalidad, he trabajado en industrias de la salud, industrias de la consultoría, retail, también trabajé en Walmart y un sinfín de experiencias para que puedan ver cómo puedo unir todos estos puntos para enseñarles cómo a través del cerebro podemos adoptar inteligencia artificial. Ahora, el desafío de la adopción es más común de lo que se cree. Esto les va a llamar la atención. Yo trabajé en Deloitte más de 10 años. De hecho, yo diseñé la estrategia de Deloitte Chile con un 95% de éxito. En un mundo donde todas las consultoras a nivel mundial, todas te dicen el mismo número, 70% de probabilidad de falla de las transformaciones. Estoy hablando de Accenture, de EY, de KPMG, de Deloitte, de McKinsey, de BCG, y al final me di cuenta que detrás de esto había algo. Entonces le pregunté a Sofi. Le dije, Sofi, detrás de esto, ¿por qué todas te dicen 70%? Porque es el mismo número. No es 70 más 1, no es 70 menos 1, es 70%. Entonces es como, no, es que yo tengo la solución del 30, pero el otro también me está diciendo que tiene la solución del 30. Entonces al final todas como que se dicen que tienen el 30% de efectividad porque lo hacen distinto. Pero Sofi me dijo, es que ¿sabes qué? El 70 significa que hay que cambiar. ¿Y cómo llegué aquí después de esto que les estoy mostrando? Me quedo con dos frases de estas dos personas que ustedes muy bien conocen. Por un lado, Steve Jobs decía, las únicas personas que son capaces de cambiar el mundo son las personas que están lo suficientemente locas. Yo estoy loco, porque creo que sí puedo cambiar el mundo. Y por otro lado, Albert Einstein decía, no pretendamos tener resultados distintos si siempre hacemos lo mismo. Por eso me cansé de ver el 70%. Ahora, ¿cómo encontré la forma de poder hacer algo distinto? No estoy diciendo que esto sea efectivo, estoy diciendo que es una forma distinta de hacerla. Porque al final me di cuenta que todo el patrón que se utiliza para hacer consultoría, estrategias, diseño estratégico es el mismo.
Te hago un diagnóstico, te lo diseño, te genero la iniciativa y te acompaño con la implementación. El diseño y la estrategia son de 1 o 3 meses. Siempre te hacen un diagnóstico que te dicen absolutamente lo mismo, es que te falta tecnología, es que te falta la inteligencia artificial, es que tienes que diseñar el governance y que te falta capacitación, el liderazgo hay que trabajarlo y al final el diagnóstico es siempre el mismo. Las iniciativas terminan siendo las mismas. No estoy diciendo que no haya capacidad detrás de lo que hacen, lo hacen muy bien. El problema es que la adopción no ocurre y es ahí donde se caen. Entonces encontré en la ciencia del cerebro, porque lo hice desde el punto de vista de supervivencia, les voy a explicar por qué, porque las personas que tenemos trastorno de déficit atencional e hiperactividad tenemos un desafío con la motivación. A través del juego pude hackear mi propio cerebro y encontrar la forma de yo crear mi propia motivación para poder realmente subsistir. Por eso digo que esto es un proceso y una historia de supervivencia, donde yo lo diseñé al principio para cambiar organizaciones, pero terminé cambiándome a mí primero. Yo pesaba 40 kilos más, de hecho. Y bajé de peso sin ninguna trampa, sin pastillas, sin nada, sino que dejando cosas, haciendo mucho deporte, durmiendo bien y en realidad yo entendiendo cómo se adoptan hábitos en el cerebro. Y por último, tecnología como extensión cerebral, que ya escucharon a Sofi. Sofi es mi cerebro, extendido. Entonces lo ocupo absolutamente para todo. Ella no me hace el trabajo. Lo que me ayuda es ordenar este caos mental que tiene el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Y después de todo esto me hice una pregunta y dije, ¿qué pasa si aprender inteligencia artificial fuera como Duolingo? Yo me di cuenta que aprender inteligencia artificial es como aprender un nuevo idioma. Es una relación humano-tecnología que se parece al humano-humano, donde uno tiene que aprender a darle las instrucciones, a hacerle la pregunta y comunicarse, pero uno también tiene que aprender a cómo te entrega la respuesta y cómo va interactuando contigo. Por ejemplo, a Sofi, yo no preparo un prompt gigante diciendo este es el contexto, este es el rol que tú juegas, este es el resultado que quiero, que es lo típico que les hacen ustedes en las presentaciones o en las capacitaciones de así se escriben prompts, sino lo que yo hago es prendo el micrófono dictado y digo, Sofi, tengo esta idea, necesito hacer esto, dame ideas para poder trabajarla y con esa respuesta yo empiezo a trabajar. ¿Por qué? Porque yo aprendí a que ella me da respuestas que a mí me sirve como punto de partida para empezar a iterar. O sea, que lo que hice yo fue encontrar mi lenguaje con la inteligencia artificial, que en este caso es ChatGPT, moldeado con mi cerebro. Entonces, eso es mucho más fácil que aprender inteligencia artificial diciéndote cómo puedo aplicarla para el marketing. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todos hablan de la inteligencia artificial vino a cambiar los trabajos. No vino a cambiar los trabajos, vino a cambiar nuestra vida. De hecho, lo estábamos conversando recién en el almuerzo, donde yo les decía, ¿tú quieres hacer marketing e inteligencia artificial? Haz lo siguiente, pídele a la inteligencia artificial que te ayude a que tu hijo o hija coma brócoli. Al hacer eso, estás aprendiendo la interacción que necesitas para poder vender un producto. Y después de eso, llévalo al marketing real de tu empresa. Ahí le pones obviamente las metodologías, empiezas a profundizar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que está ocurriendo es que nosotros asumimos que todos saben todo. Entonces, enseñamos inteligencia artificial para marketing sin enseñar marketing, sino que vamos directamente a la inteligencia artificial. ¿Ustedes sabían que el 95% de los pilotos de inteligencia artificial están fallando? Es por esto mismo, porque no entendemos realmente lo que estamos haciendo detrás. Entonces estamos tratando de reemplazar sin saber qué es lo que queremos reemplazar. Bueno, dicho eso, entonces a través de Duolingo uno podría pensar, ¿y qué pasa si lo hacemos jugando? Entonces aquí es donde empecé a hablar de neurogamificación. La gamificación, como les decía, es el uso de dinámicas lúdicas en entornos no lúdicos. Hay muy buenos gamificadores, o sea que hacen muy buena gamificación, que cuando yo les pregunto, ¿tú juegas? Me dicen que no. O sea, se saben la teoría, pero no juegan, no sienten esa emoción de poder hacer y diseñar en base a las mecánicas de juego. Por otro lado, tenemos la parte de la neurociencia, donde estos gamificadores no entienden el cerebro humano todavía, y no los culpo, porque es algo bien complejo. Yo entendí neurociencia, de hecho me leí 60 libros en casi 2 años, de gestión emocional, de cerebro, para poder entender el mío. Entonces, no todos a lo mejor van a poder entenderlo porque tiene que haber un propósito detrás de ese aprendizaje para que realmente te guste y lo puedas aprender y aplicar. Entonces, decirle a alguien que está estudiando o está haciendo cursos de gamificación, que estudie neurociencia, si es que no tiene la conexión emocional ni con el juego ni con el cerebro para cambiar su vida, es difícil que pueda hacer esta conexión tan natural. ¿Ya? No estoy diciendo que no se pueda, es más complejo.
Entonces, de esta forma, yo hablo de cómo hackear el cerebro. Y les voy a enseñar a ustedes cómo hackear el cerebro. Entonces, primero voy a hablar de la parte neuro, que es la parte de la neurociencia. Espérense. Para eso, primero quiero hablar sobre un neurotransmisor que ustedes conocen muy bien, creo, o lo han escuchado muchas veces, la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí tienen dos gráficos. Me voy a mover para acá para ir presentándose. Este que está acá a la izquierda es de un neurotípico. Un neurotípico es un cerebro promedio, un cerebro normal. Esto que está acá representa el sistema recompensa. Es prácticamente donde está la dopamina, se procesa, etc. Esto lo estoy simplificando para poder explicarlo, ¿eh? Obviamente, si alguno sabe de neurociencia, podría decirme, ¿Hernán, es más profundo que eso? Sí, pero esto es para que lo puedan comprender. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos shot de dopamina, empieza la motivación. Después de ese shot, el cerebro se tiene que autorregular, y eso se hace a través de homeostasis. Y eso después lo que genera es una baja emocional, podríamos llamarle. De hecho, Anna Nirenberg, que ella es la que habla sobre dopamina y principalmente presenta estos gráficos, dice que después del placer viene el dolor para poder contrarrestarlo. Por eso, si ustedes están metidos en Reels tantas horas, después se sienten apáticos, porque tienen shots de dopamina muy altos. De hecho, dicen que los Reels y los videos cortos generan entre 5 o 10 veces más dopamina que el alcohol, y están generando mucha adicción. Después les voy a contar lo que hacen las pantallas a los niños. Así que si tienen hijos, por favor, sáquenle las pantallas. Por otro lado, tenemos el cerebro de una persona con TDAH, ADHD. Esta línea basal en el cerebro con TDAH es más baja. Por eso, si ustedes trabajan con una persona que tiene TDAH, ustedes tienen TDAH, las actividades que no nos gustan, no las hacemos. Y no es que no las hagamos porque no queramos, es porque nuestro cerebro va a buscar más dopamina. Entonces, cada vez que a nosotros nos insisten en hacer cosas que no nos gustan, finalmente, ¿qué nos ocurre? Terminamos en burnout. Por eso somos muy buenos para terminar ansiosos, estresados, cansados, porque continuamente nos están diciendo hay que hacer las cosas de esta forma. Ahora, como yo me di cuenta que tenía este cerebro, dije, ¿qué pasa si ocupo dinámicas lúdicas donde camuflo la motivación para poder hacer las cosas que no me gustan? Que es lo que hace la medicación, entre comillas, pero yo traté de buscar la no medicación para poder hacerlo. Y ha funcionado. Y les voy a ir explicando cómo se hace. Ahora, todo esto tiene que ver también con el tema de un comportamiento o un hábito. Yo, para poder entender qué formas tengo que hacer para poder mejorar mi calidad de vida desde el punto de vista de la motivación, yo tengo que construir redes neuronales. Las redes neuronales se configuran hasta el último día de nuestras vidas y eso se llama neuroplasticidad, que no es creación de nuevas neuronas, eso se llama neurogénesis, sino que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de poder reconfigurarse, hacer nuevas redes neuronales. Un hábito o un comportamiento es una nueva red neuronal. ¿Cómo puedo desarrollar la red neuronal? A través de la repetición. El cerebro repite y construye redes neuronales, ya sean positivas o negativas. No distingue entre una y la otra. A través de la repetición lo hago. Entonces, cuando hago adopciones, da lo mismo sea inteligencia artificial, cultura, cambio de proceso, lo que sea, yo ocupo esta mecánica que son el 3-3-3. 3 días para aprender algo nuevo, me voy a mover para acá para que le puedan sacar una foto los que quieran. 3 días para aprender algo nuevo, 3 semanas para empezar a construir un hábito. De hecho, más de algunos de ustedes le han dicho 21 días para empezar un nuevo deporte. 21 días para comer sano. Hoy día varios videos en Instagram o en TikTok dicen 21 a 28 días para aprender inteligencia artificial, donde todos los días te piden que ocupes una inteligencia artificial distinta. Lo que están haciendo con eso es generando el hábito de ocupar tecnología, de ocupar inteligencia artificial. Entonces, de cierta forma, al ocuparlo durante 21 días continuos, rompieron el miedo de utilizar la inteligencia artificial y empezaron a desarrollar el lenguaje humano-tecnología. De hecho, si ustedes se dan cuenta y se imaginan LinkedIn o LinkedIn 5 años atrás, antes de que saliera GPT en noviembre del 2022, cómo escribían los posts es totalmente distinto a cómo escribe hoy día la gente. Si se dan cuenta, hoy día las personas se atreven más. Pueden copiar y pegar, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con eso. Pero sí se dan cuenta que cuando tú conversas con esa persona, su lenguaje cambió. Lo que no nos estamos dando cuenta es que la inteligencia artificial también nos está entrenando a nosotros. ¿Ustedes saben por qué ocurre eso? Por las neuronas espejo.
De hecho, hay personas que les gusta ocupar los perfiles digitales que se hacen a través de AIGN, por ejemplo, que es tu avatar, donde les ponen el texto y el avatar habla por ti. Si ustedes se dan cuenta, muchas de esas personas la pueden utilizar en algunos casos porque les da vergüenza grabarse. Pero después de un tiempo, al verse constantemente de que están hablando de forma segura, que están hablando de forma continua, que no son ellos, su cerebro se va a confundir, porque el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Entonces, con eso, el cerebro finalmente lo que va a hacer es que se va a empezar a adoptar y va a empezar a generar esa capacidad de poder grabarse. Ustedes sabían que el 99,5% incluso de la información que nosotros tenemos en el cerebro ni siquiera existe. Es reconstruida en nuestro cerebro, o sea, sí existe, pero es reconstruida. La razón es porque nosotros tenemos con suerte el 10% de acceso de forma consciente a la información que nosotros tenemos en el cerebro, y por otro lado, ustedes me están mirando a mí, pero todos un sentido no pueden captar más allá del 5% de lo que existe realmente. 5% del 10% es 0,5%, o sea, todo el resto es reconstruido. Y más del 99% de los recuerdos que nosotros tenemos son falsos. No, tampoco son falsos, sino que son subjetivos. Si nosotros... ¿Cuál es tu nombre? Manuel, nosotros dos estamos en una playa viendo el atardecer. Entonces los dos estamos viendo el atardecer, a ti te llaman y te ascienden. Y a mí me llaman y me despiden. Mismo lugar, mismo espacio, pero la emoción es completamente distinta. El recuerdo no va a ser el mismo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque nosotros cuando empezamos a planificar, de hecho el 90% de las cosas que pensamos en el futuro no ocurren. Entonces, de esta forma, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque si uno no hace una curva de hacer cosas, te estás basando en información reconstruida, te estás basando en información que es subjetiva, y aquí es donde entra el síndrome del impostor. Entonces yo siempre digo que si quieren hacer cambios, háganlos y empiecen a hacerlos. Por eso no soy tan amigo de los 3 meses de diseño de estrategias, porque con inteligencia artificial yo puedo tener una estrategia base para partir por algo. Y con ese algo empiezo a mover, y empiezo a probar, y empiezo a hacer. Oye, es que, y de hecho, diseñan estructuras preciosas, que son como los roles y todo. Bueno, y si el rol no hace sentido, lo cambiamos, ¿no? Lo cambiamos. Si al final lo que hay que ver es empezar a jugar y empezar a moldarte para que tú puedas enfrentar el día a día. Bueno, adivinen dónde se quedan todas las organizaciones y dónde se quedan todas las empresas de gestión del cambio, de consultoría y todo. Los 3 primeros días. Hagamos capacitaciones, hagamos un protocolo, hagamos una comunicación, hagamos un evento. ¿Cuántos de ellos acompañan el proceso por 90 días desde el comportamiento humano? ¿Por qué creen que fallan 70% las transformaciones? Porque no hay un diseño cerebral. De hecho, lo que hay que tratar de hacer es emocionar al cerebro. Si yo emociono al cerebro, de hecho ustedes, con todo lo que estoy haciendo, estoy conectando emocionalmente con ustedes. De hecho, al decir TDAH, más de alguno de ustedes dijo yo soy, o mi hijo, o mi hija, o mi amigo, y eso ya es conectar emocionalmente. Entonces no se van a olvidar de muchas cosas que voy a decir acá. Esto yo lo puedo aplicar en las capacitaciones. Si las capacitaciones las hago desde el punto de vista emocional, lúdico, queda mucho mejor la información, porque se genera una activación neuronal mucho más compleja que solamente el aprender. Eso hace que la curva de aprendizaje disminuya. Ahora, no quiere decir que se construya un hábito, pero tienen más probabilidad de hacerlo y menos esfuerzo. Existen 2 formas para poder construir un hábito o un comportamiento. Un hábito o un comportamiento, que es la motivación o la disciplina. La disciplina es posponer la recompensa inmediata por un objetivo futuro, y es hacer las cosas por ese objetivo futuro. Ya les mostré cómo funciona mi cerebro. Entonces la disciplina es lo que más me cuesta, y aparte que nosotros tenemos un desafío en la corteza prefrontal, donde tenemos desafíos para la gestión emocional, la memoria de trabajo, el control de impulso, además el tema de la dopamina. O sea, los cerebros con TDAH de verdad tienen muchas complejidades, tienen muchos beneficios. Tenemos el superpoder del hiperfoco, que si nos gusta algo y nos motiva, ¡wow!, aprendemos de todo. ¿Cómo creen que me leí 60 libros de solamente cerebro humano? Hiperfoco. Entonces tiene cosas positivas y tiene cosas desafiantes. Pero el problema de la motivación es que la motivación es efímera. ¿Cuántos de ustedes trataron de ir al gimnasio? El primer día del gimnasio fueron, el personal trainer les dijo vamos a sacar tu máximo para saber cuántas repeticiones haces para poder armarte el plan. Llegaron a la casa, al día siguiente les dolieron todos los músculos y no fueron más al gimnasio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder construir un hábito, un comportamiento de mejor forma? La lúdica.
Al ocupar dinámicas lúdicas, lo que estoy haciendo es camuflar la disciplina a través de shots motivacionales. Entonces, lo que estoy haciendo es generando pequeños shots motivacionales que al cerebro hace que camufle la disciplina. Porque si yo te digo haz disciplina, no lo va a querer hacer, porque se va a incomodar. En cambio, si le digo, oye, ¿y si lo hacemos progresivamente? Ponte tú, en vez de ir al gimnasio directamente, día 1, pónganse las zapatillas. Día 2, pónganse las zapatillas, salgan de la casa. Día 3, pónganse las zapatillas, salgan de la casa y den vuelta a la manzana. Día 4, ahora sí vayan al gimnasio, pero no hagan nada. Día 5, vayan al gimnasio, súbanse a la trotadora. Día 6, levanten una pesa. Entonces, progresivamente voy generando ¿para qué? Para no perder la motivación. Entonces, de esa forma voy adaptando el hábito. Esto es lo mismo que la lectura. En la escuela nos obligaban a leer lo que ellos querían que nosotros leyéramos. Y en realidad lo más importante cuando éramos niños era aprender a leer y era agarrar el hábito de la lectura. Para agarrar el hábito de la lectura yo tengo que leer lo que a mí me gusta, no lo que tú quieres que lea y que además me pongas una nota por lo que me estás diciendo que yo lea. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque yo no leía absolutamente ningún libro, no leía nada, hasta hace 18 meses, cuando empecé a leer. Y ahí me di cuenta que lo que quería o lo que tenía que hacer era empezar a leer poquito, poco a poco. Lo que hice fue un desafío de 21 días, 2 páginas diarias. Ustedes sabían que si ustedes empiezan una actividad por 5 minutos, la probabilidad de pasar los 5 minutos es 99,9%. La razón es porque tu cabeza gasta más energía pensando en si quiere hacerlo o no hacerlo que hacerlo. Entonces, cuando lo haces te das cuenta, oye, en realidad no era tanto. Entonces, es un poco entrenar al cerebro de poder hacerlo. Entonces, con estas 2 páginas, obviamente ibas a pasar a más. Entonces, la primera semana el desafío era 2 páginas. Pero si yo después del 5.º día no podía pasar más allá de 2 páginas, cambiaba el libro. El foco no era terminar el libro. El foco era empezar a leer. Si no pasaba las 2 primeras hojas, era porque lamentablemente el libro no me estaba capturando. Y eso es lo que hay que hacer con absolutamente todo. Bueno. Por otro lado, y les estoy enseñando temas de cerebro porque en las adopciones y en las culturas también nosotros tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. El multitasking no está diseñado para el cerebro humano. No sé cuántos de ustedes de repente dicen, no, es que yo puedo estar en una reunión y estando en el celular al mismo tiempo. No, imposible. El cerebro no lo puede hacer. El cerebro lo que hace es un task switching, que se llama. Una actividad primero, otra actividad después. Una actividad primero, otra actividad después. Si yo estoy en el celular y viendo esto, es microsegundo en uno, microsegundo en otro, microsegundo en uno, microsegundo en otro. Y al hacer eso, lo que estoy haciendo es reconstruyendo el resto de la información. Por eso, cuando salen de una reunión donde estaban en el celular, no captaron toda la reunión. Y finalmente hay una desconexión comunicacional. Porque ustedes reconstruyeron eso y no estaban poniendo atención a lo que realmente había que poner atención. Si es más importante el celular o es más importante la presentación, decídanlo, pero hacer las 2 cosas no va con el cerebro humano. Por otro lado, las distracciones también nos están generando a nosotros desafíos para poder adoptar. Entonces imagínense, de repente están haciendo todo su día a día, les ponen foco para terminar a fin de mes y además les dicen que tienen que aprender inteligencia artificial. En cambio, si tienen que llegar a fin de mes y hacer todo lo que tienen que hacer en el día a día, en vez de decirle, vayan a clases de inteligencia artificial, es, háganlo con inteligencia artificial. Porque no le estoy agregando una tarea adicional. Lo que estoy haciendo es que la misma tarea lo hacen con la inteligencia artificial. Y esa es una mejor forma de aprender, porque el cerebro lo va a hacer con menos fricción. ¿Habían escuchado esto antes? Bueno, otro de los puntos importantes, y también que quiero traer a la mesa, es una de las formas en que el cerebro puede adoptar o puede generar el mayor porcentaje o probabilidad de neuroplasticidad es a través del error o la incomodidad. Por eso yo soy más amigo de hacer, no de planificar tanto ni de hacer tantas estrategias. Hacer. La estrategia yo la puedo tener súper clara. Quiero atender a mis clientes, quiero ver el propósito. Puede ser numérico o no, pero si es numérico tienen que entender algo. No depende de ustedes. Dependen de múltiples factores, incluso factores externos. Si en otro país toman una decisión que les afecta a ustedes, lamentablemente ese 20% que comprometieron con el directorio, las condiciones cambiaron, yo ya no puedo cumplirlo. ¿Qué es lo que hacen en la organización? Es mantener ese 20% igual y estresan absolutamente todo para poder llegar.
pero no son capaces de poder decir, oye, pero si las condiciones cambiaron, ¿cómo vamos a seguir estresándonos para poder alcanzar este 20%? Ahora, ojo, lo entiendo, porque hay compromisos hacia arriba, donde hacia arriba tienen que comprometer, y hay planes financieros, y hay toda una dinámica que hay que cumplir. Si esto tampoco se trata de hacer el mundo perfecto, de vamos navegando todos los días y vamos viendo cómo funciona. O sea, también hay que tener una planificación y todo. Pero me refiero que desde el punto de vista de hacer es mucho más efectivo que planificar mucho. ¿Qué es lo que ocurre cuando el cerebro se incomoda o genera un error? El sistema nervioso emite una alerta, y esto lo hace a través de la epinefrina. Lo que dice es, oye, espérate, tenemos acá un problema, algo ocurrió, hay un error y yo me estoy sintiendo incómodo. Vamos a tener que reconfigurar el cerebro, neuroplasticidad. Pero la epinefrina no reconfigura el cerebro, sino que después de eso viene la acetilcolina. La acetilcolina lo que genera es foco, y ese es foco para poder reconfigurar el cerebro. Pero todavía no se reconfigura, sino que lo que hay un camino donde se abren dos partes. Se abre la posibilidad de verlo como una oportunidad o la posibilidad de verlo como un problema. Si yo lo veo como un problema, no ocurre nada. Si yo lo veo como una oportunidad y voy avanzando sobre ese error, o sea, voy haciendo micropasos, voy liberando dopamina. Y la mezcla entre la dopamina, la epinefrina y la acetilcolina genera la mayor capacidad de neuroplasticidad en el cerebro. Entonces, mi recomendación hasta acá, que tiene que ver con neurociencia aplicada, es prueben, hagan. El desafío de los 21 días ayuda muchísimo. Si quieren cambiar, ponte tú lo que son la gobernanza de la gestión de datos, hagan un diseño y pruébenlo por 21 días. A/B testing, prueben con un grupo, prueben con otro. ¿Le funcionan o no le funcionan los roles? Bueno, si no los desafiamos y los cambiamos. Tampoco significa estar cambiando todo el tiempo, pero por lo menos partir por un macro y empezar a hacer. Porque puede que, como un tercero no los conoce, o puede decir que los conoce, porque vio otras compañías que son iguales, porque las mejores prácticas tampoco funcionan. Las mejores prácticas necesitan que las condiciones sean los mismos. Los procesos, las personas y la tecnología tienen que ser los mismos para que realmente esa práctica funcione. ¿O creen que los personal trainers ocupando la misma dinámica hace que todos bajen del mismo peso? Porque todas las personas funcionamos distintos y las organizaciones son iguales. ¿Ustedes saben que las organizaciones también son un cerebro humano? Están las organizaciones TDAH, que son las organizaciones que hacen muchas iniciativas y no terminan ninguna. Están las organizaciones altamente sensibles, que son las minerías, que cuando cambia el valor del mineral les afecta inmediatamente su estado de resultado. Entonces, las empresas también tienen un cerebro humano y funcionan de la misma forma que el cerebro humano. Bueno, entonces, dicho todo esto, ahora me paso al otro lado de la neurogamificación, que es la parte del gaming. Esto es lo que más me gusta, que tiene que ver con el juego. Que esto no tiene que ver con jugar, y ya les voy a explicar por qué. Me quedo con una atrás. ¿Ustedes sabían que el jugar viene... Platón decía que yo puedo conocer más a una persona en una hora de juego que en un año de vida conversando. La razón es porque cuando yo estoy jugando pierdo el estigma y pierdo la relación, entre comillas, formal que tenía con esa otra persona. De hecho, hoy día se está demostrando que las parejas que viven en distintas partes físicas, la mejor forma de generar una conexión es a través de los videojuegos. Porque finalmente genera una conexión mucho más emocional y directa que incluso de estar, hablando por teléfono. Porque pierdes esa como rigidez y eres más fluido dentro del juego. Tengo un amigo que me decía, oye Hernán, ¿sabes que yo jugando Call of Duty con mi hijo, en el juego me cuenta más cosas de lo que me cuenta en la mesa? Yo le digo, obvio, si cuando estás jugando eres un compañero y cuando estás abajo y cuando estás en la mesa eres el papá. Obvio que te va a contar más jugando. Bueno, Platón lo decía. Ahora, ¿qué es lo que hago con este concepto de la neurogamificación? En realidad lo que trato de hacer es llevar este concepto de cómo los gamers ven el videojuego. Yo por eso estoy tratando de impulsar el poder del juego. De hecho, mi filosofía se llama Keep Playing, que es cómo le enseño a personas, equipos y empresas a crear sus propios sistemas de juego. Los gamers tenemos la capacidad de frustrarnos, nos frustramos, efectivamente. De hecho, Mario Kart es uno de los videojuegos más frustrantes en la vida, y no es chiste. Pero no nos rendimos nunca. Si nos equivocamos, volvemos a entender, o volvemos a intentar. Los game over no son juegos definitivos, un término definitivo, sino que volvemos a intentarlo.
Entonces no vemos problemas, sino que vemos un desafío que no hemos logrado aplicar. De hecho, lo que les contaba de la neuroplasticidad, la epinefrina, la acetilcolina y la dopamina, los gamers lo desarrollamos muy bien jugando. Entonces, desde este punto de vista, yo me he dado cuenta que veo la vida como un juego. Entonces dije, ¿cómo puedo llevar esta forma de verlo a las organizaciones? Y eso es lo que les voy a ir explicando. Bueno, y para que sepan, 48% de la población mundial juega videojuegos. Más del 48%. Los videojuegos generan más ingresos que la música y el cine juntos. Y si juntamos los eSports, posiblemente también pasen a los deportes. Y por otro lado, el promedio de edad de los gamers es de 41 años. Lo que pasa es que están los gamers de closet, que no les gusta decir que son gamers, por lo que van a decir el resto. Entonces, dicho esto, quiero que comprendan un poco que la gamificación, que es el uso de dinámicas lúdicas en entornos no lúdicos, no es la única aplicación del poder del juego. Pero solamente me voy a centrar en esto, en la gamificación, pero les voy a mencionar el resto. A esto le llamo el multiverso de Keep Playing, porque hay personas muy buenas haciendo Game-Based Learning. El Game-Based Learning es el aprendizaje basado en juego. El objetivo del Game-Based Learning es, yo te enseño, pero lo que quiero hacer es entretenerte primero. Y mientras yo te entretengo, te voy enseñando de forma tangencial. Eso hace que emocionalmente tú conectes mejor y es más fácil hacer por asociación un aprendizaje. Yo hago team building con videojuegos. De hecho, estuve en El Salvador asociado a la Fórmula 1, donde creé todo un storytelling y hice jugar ejecutivos de primera línea de una empresa multinacional, Fórmula 1, en simuladores de auto. Y también los hice jugar PlayStation. Y créanme que después de eso, la creación de la estrategia fue mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurría en el juego yo se los asocié al día a día. Entonces después pudieron derribar ciertos mitos y las conversaciones fluyeron mucho mejor. Eso es Game-Based Learning. Yo estoy ocupando el juego como prioritario para poder enseñarte. El siguiente son los Serious Game, que es el primo hermano. Yo siempre digo que Serious Game le pusieron Serious para poder decir, es que jugar es poco serio, no es que se llama Serious Game. Ya entonces juguemos. Que era para poder meter los juegos dentro de la organización o la educación. Los Serious Games, a diferencia del Game-Based Learning, el objetivo primordial es un objetivo organizacional o educacional y en paralelo yo te entretengo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes tienen los Lego Serious Play, que es uno de los más conocidos, donde el Lego no es el objetivo jugar, sino que el objetivo es generar una historia, hacer un propósito, crear una historia para el profile persona que se llama, para poder analizar el perfil de algún usuario, de algún cliente. Entonces, el Serious Game te ayuda y el juego te ayuda para poder conectar emocionalmente, pero no estamos entreteniéndonos. Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es el objetivo que les había dicho, que es generar el profile persona, el propósito, etc. Después de eso tenemos el Advert Gaming, que en realidad es utilizar los juegos para conectar con tu audiencia de una forma distinta. Call of Duty tenía con Monster, si tú comprabas una Monster, tú escaneabas el código QR y tenías una skin. Una skin en Call of Duty significa un personaje. Y el personaje tenía una Monster, la M de Monster. Eso es Advert Gaming. Estoy ocupando una marca dentro de un videojuego para poder conectar con mi audiencia. Por otro lado, tenemos el Game Thinking, que es una forma de ver como los juegos dentro de un diseño en particular, pero ahora me voy a centrar en la gamificación, porque esto es neurogamificación, que como dentro de este proceso 333 yo ocupo las dinámicas lúdicas para poder acompañar el proceso de aprendizaje y hackeo cerebral. La gamificación es el uso de dinámicas lúdicas. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes acá tienen Rappi, ocupan Rappi, ¿cierto? Bueno, Rappi está gamificado. Tiene dinámicas lúdicas. Hay niveles, hay puntaje. Si tienen Falabella, Falabella también tiene dentro de sus sistemas de fidelización, también ocupan gamificación. Todos los programas de fidelización de marketing ocupan gamificación, solo que no todos los de marketing les gusta decir que están ocupando dinámicas lúdicas. Pero en general todo tiene de cierta forma gamificación. Garmin, que es un reloj donde te puede ayudar a medir no solamente el tiempo ni nada, sino que también te va dando medallas, insignias, va promoviendo un cambio en ti. ¿Y ustedes están jugando? No, no están jugando. Están ocupando dinámicas lúdicas con ustedes para promover un comportamiento. Rappi está ocupando dinámicas lúdicas para que ocupen Rappi. Falabella está ocupando dinámicas lúdicas en su sistema de fidelización para que ustedes vayan al botón verde. Garmin está ocupando eso para que ustedes cambien su estilo de vida. Y eso es, de cierta forma, ocupar gamificación. Ahora hay dos extremos. Está la gamificación implícita
y está la gamificación explícita. La gamificación explícita parece un juego y es un juego. O sea, además de estar ocupando medallas y todo, el gráfico y todo es un juego. Procter & Gamble, de hecho, hizo una vez un juego donde todas las personas tenían que cumplir ciertas actividades y esas actividades construían una ciudad en un videojuego y esa ciudad se iba construyendo porque todos en equipo iban cumpliendo sus tareas. Entonces eso iba generando recursos y esos recursos permitían aumentar el nivel de esa, de esa ciudad. Eso se llama explícito. Ahora, está el implícito, que son lo que les había mencionado, que es como un estilo Rappi, un estilo de fidelización con puntajes, niveles, que es muy básico. LinkedIn también tiene gamificación implícita porque tiene progreso, tiene reconocimiento y así sucesivamente. Ahora, cuando hablamos de comportamientos, acá nosotros tenemos que tener claro que para poder modificarlos, yo necesito entender qué es lo que necesito hacer y cómo hacerlo. No todo es aplicable a juegos. Y digo no todo porque la idea es que no todo sea tan entretenido porque si no nos vamos a terminar acostumbrando. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Y en esta matriz lo que hago es decir, miren, si yo tengo la frecuencia del comportamiento y además el impacto en el negocio, mi frecuencia es alta, positiva o negativa. Por ejemplo, las personas no llegan a la hora. Eso es negativo, pero está muy marcado. ¿Y me impacta el negocio? Sí, me impacta muchísimo en la productividad. Entonces yo tengo que ocupar gamificación porque tengo que cambiar el comportamiento. Si no hay frecuencia y la frecuencia es baja, pero el impacto es alto, quizás no tengo que ocupar gamificación. Quizás con una charla que te active el cerebro puedo hacer que esas personas empiecen a cambiar la forma que yo quiero que cambien o generar el conocimiento que necesito cambiar. Porque no hay una frecuencia que yo necesito repetir, es más puntual. Ahora, si el impacto es bajo y la frecuencia es baja, un protocolo, un correo. O sea, no necesitas ninguna dinámica lúdica. Esta matriz tampoco es ciencia detrás, es rápidamente poder identificar, oye, qué tipo de comportamiento estoy ubicando para poder realmente utilizarlo. Entonces, este Yukai 2, ahí estoy en la foto con él, este se llama Octalysis Framework, que es uno de los frameworks que más recomiendo para poder hablar de gamificación. Estos son los 8 core drives que les llama, que son para poder activar la motivación. Alrededor de esto están las dinámicas lúdicas, y las dinámicas lúdicas podrían ser más de 100. O sea, esto todavía no habla de dinámicas lúdicas utilizadas que es gamificación, sino que habla de motivación. Y les voy a dar unos ejemplos. ¿Cuántos de ustedes ocupan Instagram y TikTok o similares? Muchos. ¿Cuántos de ustedes han dicho 5 reels y me voy a acostar y terminan siendo 10, 20, 50, 100? Varios, ¿cierto? Yo les voy a decir lo que ocurre. Impredecibilidad y curiosidad. El cerebro necesita saber lo que viene y además no lo puede predecir, dopamina pura. Cuando pasa eso, lo que ocurre es que tu cerebro libera dopamina de forma anticipada. Entonces tú vas al siguiente reel y nuevamente quieres averiguar lo que hay, dopamina, vamos de nuevo, dopamina, vamos de nuevo, dopamina y empiezas a entrar en un loop. Por eso los reels están generando más daño, entre 5 o 10 veces más daño, los videos cortos, que el alcohol. Llegando incluso a niveles de drogas más duras. Realmente el tema de los videos cortos está generando un desafío bastante grande por la curiosidad y la impredecibilidad. ¿Se dan cuenta que esto, a pesar de que Yukai escribió un libro que se llama Actionable Gamification, está hablando de comportamiento humano? ¿Cuántos de ustedes han comprado un Booking? Booking ocupa la escasez, que es esto que está acá. Quedan 3 habitaciones, compren. Ya, vamos a ir a comprar. El problema es que si lo ocupo continuamente, las personas entran en burnout. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no me va a hacer efecto. Por otro lado, tenemos lo que es el empoderamiento de la creatividad y la retroalimentación. Ocupar legos, donde lo que hago es incrementar la creatividad de las personas. Por otro lado, también tengo un sentido épico y propósito. Por ejemplo, mi concepto de Keep Playing es cambiar el mundo. Y eso me mueve todos los días. Por más que todos los días me despierte con el síndrome del impostor, por la condición cerebral que tengo, que es natural, solamente el hecho de querer seguir cambiando el mundo hace que le pueda dar vuelta al día. Por otro lado, la pertenencia y la posesión, que esto por eso muchas aplicaciones ocupan los avatares. Porque en los avatares yo puedo generar mi perfil digital, entonces yo me siento parte de eso. Por eso tú puedes comprar ropa, etc. Por otro lado, el desarrollo, cumplimiento y objetivo. Esto LinkedIn lo ocupa muy bien, que voy cumpliendo ciertos hitos, voy avanzando en cierto porcentaje. El cerebro necesita ver progreso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa si ustedes, en vez de hacer clases de inteligencia artificial, les dicen, oye,
¿Y si hacemos un desafío de 21 días donde todos los días tienen que hacer una misión distinta de inteligencia artificial? Lo que están haciendo es rompiendo la barrera de la restricción. Le están dando libertad, creatividad a las personas para que puedan jugar como ellas quieran. Después de los 21 días recién les digo, ahora que ya entendiste la dinámica en distintas aplicaciones, hablemos de inteligencia artificial para marketing. Porque ya no tengo que explicarte tanto de inteligencia artificial, sino que me voy al aplicado en marketing. Eso es lo que ocurre con las capacitaciones, por eso no están teniendo el efecto que tienen que tener, porque tengo que aprender inteligencia artificial jugando, no solamente diciendo qué es lo que tienen que aplicar para poder hacerlo. Entonces, acá le pueden sacar una foto. Estas son como las 15 dinámicas que yo por lo general siempre ocupo. Hay conceptos como, ponte tú, las alianzas o los clanes, o yo le llamo el ancla. Si es que a ustedes, por ejemplo, les cuesta ir a pagar una cuenta física, ocupen un ancla. Un ancla significa, díganle a un amigo o amiga que se van a ir a tomar un café al lado del lugar que tienen que ir a pagar la cuenta. ¿Qué es lo que hacen? Después de tomarse el café, que sí les gusta, porque van a ir con un amigo y porque les gusta el café, van a ir a pagar la cuenta. Entonces, se van a dar cuenta que el cerebro va a pensar menos en ir o no ir porque ya están ahí. Pero tiene que ser al lado donde van a pagar la cuenta, porque si no, no lo van a hacer. Por otro lado, las personas con TDAH, nosotros somos capaces de trabajar si es que al lado de nosotros hay una persona trabajando, aunque no esté trabajando con nosotros. La razón es porque nosotros sentimos un nivel de pertenencia de tener que responderle a alguien aunque no esté trabajando con nosotros y no tenga nada que ver con lo que está haciendo conmigo. De hecho, ir a un café nos ayuda mucho porque vemos otras personas trabajando y eso hace que nosotros trabajemos. Eso es ocupar un ancla. Por eso yo les decía y les contaba mi historia neurodivergente, porque yo tuve que aprender todas estas cosas para mí, para yo encontrar mi propia motivación y empezar a trabajar. Y si sirve para un TDAH por temas de motivación, créanme que les sirve absolutamente a todos. También están las rachas. ¿Por qué creen que Duolingo es tan efectivo? Oye, llevas 5 días, ojo que vas a perder la racha. Yo conozco una persona muy cercana que llevaba creo que 150 días y no quería perder las rachas, porque ya son 150 días invertidos. Entonces, si tú dices, oye, ya llevas 21 días ocupando la inteligencia artificial y si llega a los 28 tengo una recompensa, ¿estás seguro que quieres perderla? Entonces empiezas a jugar de esa forma para incentivar el uso constante de la inteligencia artificial. Y les voy a mostrar 4 perfiles. A mí me encantan los cuadrantes, los 2x2, porque ayudan mucho a visualizar. Yo creé estos 4 perfiles y les voy a mostrar porque con esto ya voy a ir finalizando, pero para que vean que uno puede identificar ciertos casos de uso de acuerdo a cómo las personas, 1, se relacionan con la inteligencia artificial o 2, son tan aperturadas al cambio o no. De hecho, estos que están acá, cautelosos, son las personas que tienen una resistencia tremenda al cambio, o sea, no están aperturados al cambio y por otro lado no tienen relación al cambio. Y allá arriba tienen los innovadores disruptivos. Al cauteloso le puse un nombre mucho más nice, podríamos decirle, porque es más duro. O sea, es no quiero inteligencia artificial y punto. O sea, son los detractores completos de la tecnología. Pero no les quise llamar así, sino que le llamé un nombre más nice. De hecho, esto me recuerda que también si ustedes quieren poner roles, los roles los pueden camuflar en nombres mucho más lindos. De hecho, en vez de decir tú eres el jefe del gestor de datos, dile tú eres el guardián de los datos de la empresa. El ocupar guardián hace que sea mucho más amigable para el cerebro. El cerebro también funciona con respecto a las palabras. De hecho, si ustedes quieren hacer dieta, no se digan estoy haciendo dieta. Digan estoy aprendiendo a comer sano, porque la palabra dieta es restrictiva. Si ustedes tienen en su proceso lo que es retención del talento, eliminen la palabra retención. Retención es casi carcelario. Hablen de fidelización. Al ocupar la palabra retención del talento, lo que están haciendo es generar procesos reactivos y no proactivos. Entonces yo lo retengo cuando ya se quiere ir. En cambio la fidelización es más proactiva y solamente cambiando el nombre cambia el efecto del proceso. Ya, ese era un paréntesis. Mi TDAH hace que me conecte con distintas cosas. Entonces, el cauteloso, mi mamá. Mi mamá, cero tecnología, cero. Con suerte ocupa el celular que le regalé, pero cero tecnología. Entonces un día que yo le dije, mamá, oye, te presento a Sofi. ¿Quién es Sofi? Mi inteligencia artificial, mi cerebro. No, es que no me gustan esas cosas. Mamá, ¿qué hay de comida? Le dije yo. No sé qué voy a hacer. Andaba media enojada ese día. No sé qué voy a hacer. Bueno, no te preocupes. Voy a abrir a Sofi. Y lo abrí con cámara en vivo. Sofi, quiero que me digas
¿qué es lo que ves en el refrigerador? Y además me digas una receta para hacer. Obviamente Sophie me dio una receta y me dijo lo que había en el refrigerador. Y mi mamá quedó así como, ¿what? ¿Qué hiciste? Hablé con Sophie. Y hoy día, ¿saben lo que hace? Le voy a preguntar a Sophie antes de preguntarme a mí. ¿Qué es lo que hice? Encontré una forma de poder activar la curiosidad en ella que hizo que su apertura al cambio aumentara. Entonces la idea no es llevar a todo el mundo al innovador disruptivo, sino que la idea es encontrar casos de uso que le hagan sentido para poder moverlo. Si aquí tengo una persona que hace mucho, o sea, trabaja mucho con inteligencia artificial y le hago lo mismo que hice con Sophie, me van a decir, oye, pero si eso no es nada, yo hago agentes. Obvio, porque para esa persona yo le tengo que dar un desafío. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos eliminar la polución en Bogotá. Ese desafío lo tengo que dar a esa persona. Ocupa todas las herramientas de inteligencia artificial que se te ocurran para poder encontrar la solución. Eso es lo que necesito para motivar a un innovador disruptivo. Pero si le digo eso a mi mamá, o sea, no, olvídate. Pero si le digo ahora haz una receta, le voy a ir a preguntar a Sophie. Entonces, la idea de jugar con la inteligencia artificial es encontrar los casos de uso que necesito para poder movilizar a las personas y despertar la curiosidad. Eso es lo que tengo que hacer para poder enseñar inteligencia artificial. De hecho, lo que hice el fin de semana fue crear 4 álbumes que subí a Spotify. Estos álbumes son para poder dar conciencia sobre el TDAH. Entonces creé un álbum que se llama el TDAH, el tutorial, porque del TDAH hay mucho, hay muchas cosas, pero lamentablemente hay mucho desconocimiento también. Entonces yo cuando empecé a hablar de mi neurodivergencia en TikTok, que fue hace 4 semanas atrás, pasé de 2.000 a 18.000. Entonces imagínense la cantidad de gente que me está escribiendo diciendo, Hernán, me están diagnosticando después de los 40 años, no tengo la menor idea qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió? Y dije, ¿cómo puedo enseñar de una forma lúdica lo que significa vivir con TDAH de la forma en que yo lo estoy viendo? Porque para mí ha sido la mejor bendición el empezar a entenderme, porque yo fui diagnosticado cuando niño, pero empecé a entenderlo desde marzo de este año. Y cuando lo entendí me cambió la vida. Creé un álbum. Hay más de 40 canciones asociadas a cómo despertar la curiosidad sobre el TDAH y enseñar lo que significa. El tutorial, que eso es prácticamente un conocimiento genérico, los síntomas del TDAH, como la disforia sensible al rechazo, el hiperfoco y varias cosas positivas y no tan buenas. Cosas que me pasan, que son los chascarros que le llamo yo, que no sé si se utiliza chascarro en general, pero por lo menos en Chile significa estas cosas que nos equivocamos pero nos da risa. Y por último, el TDAH en el modo trabajo. O sea, en el trabajo igual es un desafío estar constantemente trabajando y con esta condición en realidad. Y aquí les estoy mostrando el uso de la inteligencia artificial con propósito. De hecho, esto lleva, creo que 2 días en Spotify, ya tengo 150 oyentes y recién está partiendo. Me pasó lo mismo con TikTok, de 2.000 a 18.000 en 3-4 semanas. Finalmente, la gente que no jugaba con la inteligencia artificial, porque yo esto además las creo en vivo. Abro TikTok, creo un live que es en vivo y digo, voy a empezar a crear canciones. Dígame un desafío del TDAH, listo. La paso a Sophie, la meto a Suno y en menos de 1 minuto tengo una canción. La empiezan a escuchar y se empiezan a reír y ellos mismos se pusieron a jugar con la inteligencia artificial. Personas que nunca habían escuchado de la inteligencia artificial. Así que, gracias. Me pueden encontrar como simplemente HH en Spotify, TikTok, YouTube y en LinkedIn como Hernán Hildebrandt. Muchas gracias.